La planchada, el fantasma de los hospitales. Cuentan que en los pasillos del Hospital Central, el más antiguo de la ciudad de Chihuahua, con más de 120 años de construcción, tanto pacientes como personal de salud ven aparecer en sus pasillos a una enfermera que atiende a los enfermos, la cual han apodado la planchada. Según la leyenda, se trata de una enfermera que trabajó un tiempo en este hospital y que al morir no dejó de atender a los pacientes, especialmente por las noches, desapareciendo luego en los largos pasillos del edificio histórico. Otro de los baluartes, hermano. Sí, fíjate que es bien interesante, Dori, porque luego llegan gente de la Ciudad de México, no, es que ya también tenemos la planchada. Sí. Dije, no, es que la nuestra es diferente, acá es la planchada. No hay fallas en esa lógica. Chile, Chilacocho 80. Es correcto. Y bueno, este tour, bueno, la leyenda es una de las también más famosas de nuestra ciudad, involucra a este nosocomio, al Hospital Central, que es uno de los más viejos de la ciudad de Chihuahua, atendido todavía por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que tiene particularmente esta historia, esta leyenda que es muy rica y muy interesante. Cuando yo hice este último tour de leyendas hace 3 años, el tour de Nocturna, incluí la leyenda de la planchada porque me faltaba, yo sentía que me faltaba esa leyenda de incluir en mis paseos. Y la desarrollamos, y cuando presentamos el tour a los medios de comunicación, un día me escriben a la página de nuestra empresa una chica y me dice, oiga, mi abuelita era la hermana de la planchada. ¡Ah, cabrón! Ah, caray, sí. Y le encantaría platicar la historia. Pues me fui, me dieron la dirección, sacamos cita con la señora, una señora de más de 80 años. Vive ahí en los límites de la colonia Santo Niño, donde empieza la Altavista. Sí, no ¿cómo sé no? si ubicas, es muy cerca también de la universidad. Correcto. Y llegué a platicar con la señora Gallegos. Fue fascinante, porque fíjate qué bonita la historia de esta leyenda, que tiene mucho, o sea, la mayor parte es real. Okay. Josefina Gallegos se llamaba la planchada. Okay. Y era una jovencita de 17 años que estudiaba enfermería en el Hospital Central. Que ella en su tiempo libre lo dedicaba a jugar con las Adelitas de Chihuahua, al básquetbol. Oh. Estamos hablando de 1948 aproximadamente. Y resulta que esta jovencita, sus amigas le apodaban la planchada porque era impecable, siempre andaba con su uniforme, su vestuario de enfermera y perfectamente planchado y limpio. Correcto. Y le decían la planchada de cariño, no de manera despectiva, no. Le decían de cariño a la planchada porque siempre andaba impecable, Josefina. Y esta jovencita era la mano derecha del papá. El papá fue un revolucionario que estuvo bajo el mando de Pascual Orozco, era de los Colorados de Pascual Orozco. Ya. Un hombre que después de la revolución dedica su vida al ferrocarril, hasta que en un accidente con un carro queda incapacitado de una pierna, y él no se jubila, ¿cómo se dice cuando se pensiona? Sí, se incapacita, se pensiona. En aquel tiempo lo que eran ferrocarriles nacionales. Y él empieza a traer mercancía de la Ciudad de México en el tren, y su hija era quien le ayudaba a la venta de toda esta mercancía, porque él batallaba para caminar. Era de las primeras nenis. Era su mano derecha. Punto medio, por favor. Y bueno, fíjate que lo interesante es que la jovencita andaba con el sobrino del gobernador del estado, un gobernador de apellido Flogio Miramontes. Flogio era la Flogio, qué nombre tan feo. Sí, pero resulta que queda embarazada. No, ya vale. Fíjense qué triste, o sea, queda embarazada. En aquellos años, si hoy en día la sociedad chihuahuense es conservadora, imagínense a mediados del siglo pasado. No, imagínate. Una jovencita, y sobre todo de un padre tan estricto que venía de la revolución, pues era un tema muy serio. Por supuesto. Muy serio. Y a muy poca gente le confesó su situación. Pobrecita. Esta señora era la hermana menor y compartían la habitación. Entonces tenían su rutina todos los días. Antes de dormir en este invierno, ya probaron el fresco que hace en Chihuahua. Sabroso, ¿cómo no? La mamá metía un recipiente con brasas para calentar la habitación. Se calentaba y lo sacaba ya para dormir. Se quedaba templada la habitación y era así como pasaban una buena noche, ¿no?
Ok. Entonces dice ella que en ese momento ella tenía 10 años, su hermana 17, que en la noche, cuando se van a dormir, su hermana Josefina le dice a su mamá: no me levantes temprano, mañana no voy a ir a la escuela, Ok. me voy a levantar tarde. Así quedó. Y se acostaron a dormir las dos. Por la noche dice que ella trataba de mover a su hermana y no, estaba muy dura, así como si estuviera muerta. Entonces pasó mala noche, dice ella, y en la mañana temprano ella se levanta a hacer unos mandados que la mamá le había encomendado, y se levantó y se fue a la tienda. Ok. Cuando escucha después, al regreso, caminando a su casa, el ruido de las sirenas, porque los primeros en llegar fueron los bomberos. Fíjate qué curioso. Cuando piden auxilio, la ¿Qué? mamá descubre que la hija no se levantaba, eran como a las 9 de la mañana, la empieza: oye, levántate, y pues se da cuenta de que no respira, que no responde, pide auxilio, y los primeros en llegar son los bomberos. Y ella corre, y ya pues cuando llegó ya su hermana había muerto, ¿no? Había muerto desde la madrugada. Al parecer se envenena precisamente para no correr con la vergüenza de lo que significaba en ese tiempo estar embarazada sin estar casada. Entonces le deja una carta a su hermana donde le explica todo esto. De ahí el cuerpo de Josefina es trasladado al anfiteatro del Hospital Central. Ok. Y sus amigas, todas estudiantes de medicina, se atrincheran para evitar que le hagan la autopsia. Decían: ella ya sufrió suficiente en vida como para que en la muerte todavía mutilen su cuerpo. Entonces no le permiten que las autoridades le hagan la autopsia a Josefina, y finalmente la entregan a la familia para que lleven a cabo pues el velorio y el entierro correspondiente. Pues, en aquel tiempo pues la familia se encerraba, ¿no? Y guardaba una total discreción sobre la muerte. Claro. Y así es como pasan los años, y todas esas jovencitas que fueron amigas de Josefina empezaron a trabajar en el Hospital Central. Ya, claro. Y es ahí donde empieza la leyenda, que Ok. empiezan a ver a Josefina. Wow. Empiezan a verla y se impresionan. Y también muchos pacientes por la noche Veían. eran atendidos por una jovencita y la describen, y era Josefina. Entonces así es como nace la leyenda Wow. de la planchada del Hospital Central aquí en la ciudad de Chihuahua. Una leyenda fascinante. Me gusta mucho porque tiene todos estos elementos de realismo y de sentimiento, porque era una joven muy comprometida con su carrera, con su profesión, que de alguna manera pues ella tal vez ese día no se levantó, pero se siguió levantando eternamente, ¿no? Para seguir haciendo lo que más le gustaba hacer, que era el ejercicio precisamente de la enfermería. Tengo que preguntar porque estuviste con la hermana. ¿Te platicó de primera mano parte de lo que nos dices? ¿Viste Todo. algunos elementos? Todo lo que les platiqué me lo compartió, y para mí fue fantástico, ¿no? Qué padre. Y fotos y todo. Sí, tengo ahí. Wow. ¿Algunos recuerdan? Así es. Oye, fíjate que les platicaba algo a los muchachos. La verdad es que somos generalmente nosotros en el espacio sumamente escépticos, tratando siempre de fundamentar y motivar, como bien nos enseñaron en la escuela, base de lo que compartimos. Pero tú sabes que hacemos los 5 datos que te compartí. Y grabo con un micrófono con el que he trabajado muchos años. Y estaba haciendo el trabajo del guión precisamente que los cósmicos ya vieron. Y cuando llegué a la primera parte en la que narro el tema de la planchada, veo una distorsión. Y yo, bueno, pues, un error técnico, no pasa nada. Otra toma. De nueva cuenta. Lo extraño es que se grababa perfectamente la introducción, se grababa Pascualita, y esto pasaba cuando empezó a hablar de ello. Entonces a la tercera dije no. Entonces dije, dame permiso de contar tu historia. Perfecta la toma. Digo, soy bastante escéptico, me conoces, pero sucedió. Entonces, y otra anécdota personal es que hace muchos años, mi hoy esposa de hace más de 7 años, estuvo por una situación allá, y nosotros sentíamos, ¿no? Esa percepción del sitio, que obviamente pues se refuerza De la vibra. Sí. ajá, por De los muchos años, años. y por lo antiguo que es, que sigue en funcionamiento a la fecha. Sí. Y se siente, Orlando, se percibe algo diferente en relación a lo que vivimos una noche. No voy a ir más lejos, no voy a decirles que fui testigo presencial de algo, pero sí esa percepción
Entonces sí creo que es una anécdota increíble porque tiene muchos elementos. Y aparte, literalmente la verificaste, güey. Sí, fue muy intenso y muy interesante. Me encanta a mí la investigación y el tener esta fuente de manera directa fue algo muy valioso.